Saludos querida iglesia, qué bueno poder mirarnos una vez más y juntos compartir un tiempo en la palabra del Señor. Es mi deseo que los días que vienen puedan tener la confianza y la seguridad de que Dios seguirá siendo la fuente de provisión, la fuente de confianza, de fe para cada uno de ustedes. Bendigo en el nombre del Señor sus vidas, también la de sus familiares. Hoy quiero continuar un tema que ya iniciamos en el video anterior, hablándoles acerca de Cristo transforma tu vida. Y dice la Escritura en el libro de Lucas, el capítulo 4, que en una oportunidad Jesús, estando en Nazaret, se acerca a la sinagoga para compartir un tiempo allí con las personas. Y estando allí pide dar lectura a la Escritura y le suministran, le acercan el libro del profeta Isaías. Y lee lo siguiente. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En la oportunidad anterior les hablé acerca de que Cristo transforma nuestra vida porque vino precisamente para dar buenas nuevas a los pobres. Y hablábamos acerca de que la pobreza no se trata solo de un área, no solo del área material, no solo de la área económica, sino que tiene que ver con cualquier cosa en la que carecemos de algo, o en cualquier área donde carecemos de alguna cosa. En este caso, Cristo vino, y la Escritura así lo afirma, no para dejarnos allí, sino que la buena noticia es que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. También hablábamos acerca de que el Señor vino para sanar a los corazones quebrantados. También compartimos un poco acerca de cómo la intervención de Cristo en nuestra vida hace que aún nuestros corazones, nuestro ser interior, nuestra vida interna, aún nuestra vida emocional y espiritual quede sanada por medio de la obra que Él llevó adelante, llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero entonces hoy quiero hablarles de algo más que afirma esta verdad que nos dice que si nosotros estamos en Cristo, no es que nuestra vida es reparada, no es que nuestra vida, los pedazos son unidos, no, es que el Señor a través de su sacrificio nos da una nueva vida. Y lo tercero de lo que quiero hablarte entonces en esta oportunidad es de que Cristo vino a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Cristo vino para que nosotros podamos vivir en libertad. Y creo que una de las verdades más importantes que como creyentes, como cristianos, necesitamos afianzar en nuestras vidas es que cuando estamos en Cristo, en Él podemos vivir en libertad. Y quizá alguno se pregunta, ¿en qué áreas voy a vivir en libertad? Hay personas que quizás en lo físico pueden estar prisioneros, pero otros se sienten libres. Vamos a mirar por la Escritura qué es lo que en esta área Jesús ha hecho por nosotros a través de la obra que llevó adelante en el Calvario. ¿Por qué esto también es importante para nosotros? Porque vamos a descubrir que hay cosas que pueden mantenernos atados, que hay cosas que pueden mantenernos oprimidos, pero que el Señor ha venido para que nosotros podamos disfrutar la vida, no solamente la temporal, sino la eterna, y hacerlo en libertad. Miren lo que dice la segunda carta, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, y voy a leer algunos versículos allí a partir del 4. Dice así, esta es la confianza
que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nosotros nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Una de las primeras cosas que quiero resaltar acá es que nosotros hemos sido llamados por medio de Jesucristo a participar de un nuevo pacto. Dios ha hecho un compromiso con nosotros. Dios ha hecho un nuevo compromiso con su iglesia, con sus hijos. Dios ha hecho un compromiso eterno, un compromiso para que nosotros seamos incluidos, nosotros que en otro tiempo no éramos ni siquiera pueblo, hablando de los gentiles, fuéramos ahora parte del pueblo de Dios. Pero entonces lo que el apóstol Pablo afirma es que nosotros no pertenecemos al pacto de la letra, hablando de la ley de Moisés, ese pacto que Dios hizo con la nación de Israel, con el pueblo de Israel, que nosotros no estamos sujetos a esto, sino que nosotros pertenecemos a un nuevo pacto, no el de la letra. No es letra colocada sobre unas tablas, sino la del Espíritu, el nuevo pacto que viene de la ley del Espíritu. Y vamos a mirar cuál es la diferencia. La ley no fue dada para que nosotros pudiéramos ser juzgados y aún hallados culpables por las cosas que no hacíamos bien. Por eso dice la letra mata, la ley condena. Pero lo que dice es que cuando estamos en Cristo es diferente. Vivimos en libertad, ¿por qué? Porque ahora nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu, y lo que hace el Espíritu es que el Espíritu da vida. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, entonces algo en lo que Dios transforma tu vida es que ya no hay condenación para quienes estamos en Cristo Jesús. Eso no significa que no cometeremos errores, no significa que no pecaremos, no significa que en algún momento no haremos cosas contrarias o de espaldas a Dios. Pero si lo hacemos, tenemos a un abogado para con el Padre, a Jesucristo, no para que vivamos de acuerdo a la condenación de la ley, sino de acuerdo al poder de la gracia que opera en nosotros a través de Cristo Jesús. Debemos vivir en esa libertad. Hay personas que a pesar de estar en Cristo viven como prisioneros, viven como atemorizados, viven como oprimidos por situaciones, en especial cuando comparan ciertas cosas que han hecho en el pasado con la ley. Pero hoy quiero decirte, necesitamos vivir en libertad en relación a esa ley para poder vivir entonces de acuerdo a ese nuevo compromiso que Dios ha hecho con nosotros, y es el amarnos con amor eterno, ese perdonarnos a través de Cristo Jesús. Nosotros no es que seremos perdonados, es que ya fuimos perdonados por medio de Jesucristo. Y mira lo que dice entonces el versículo 17 del mismo capítulo 3 de la carta de la segunda carta a los Corintios. Dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo, dice, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Lo que el apóstol nos está recordando acá es que cuando Moisés recibe las tablas allí en el Sinaí, dice que su rostro resplandecía. Como estuvo en contacto con la gloria de Dios, cuando él bajó, su rostro brillaba. Pero el mismo apóstol Pablo dice: pero llega el momento donde ese brillo se apaga. Llegó el momento donde ya ese brillo no estaba allí. Y él entonces dice: si la gloria de aquello que era la ley fue tan grande, y si Moisés, simplemente siendo un ser humano más, vivió y experimentó una gloria tan grande, ¿cuánto más la que nosotros vivimos y experimentamos a través de Cristo?
ya que no es una ley escrita sobre piedra, sino que es el Espíritu que ha sido plantado en nuestro corazón. Si estamos en Jesucristo, no importa qué situación atravesemos, no importa en qué lugar vivamos, una convicción debemos tener: el Espíritu del Señor está en nosotros. Él nos ha dado su Espíritu y dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad no viene dada entonces por oraciones. No soy libre porque alguien ore por mí. No eres libre porque alguien ore por ti. Eres libre porque el Espíritu del Señor está sobre ti, está contigo y está en torno a ti. Y es el Espíritu el que da libertad. Entonces no oraremos, sí, oramos porque tenemos una comunión, una relación con Dios, pero no oramos para ser libres. La libertad tuya no fue comprada por una oración, fue comprada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay personas que están yendo de un lugar a otro para ver si entonces alguien pone sus manos sobre ellos para quedar libres. Pero lo que quiero afianzar en este momento es que aunque no hay problema en orar por las personas, lo que te hace libre no es la oración, no es ir a un lugar u otro. Lo que te hace libre es tener la plena seguridad de que Jesucristo es tu Señor, y si tienes esa confianza porque le has hecho tu Salvador, entonces el Espíritu que está en ti te da libertad. Y eso lo afirma el apóstol Pablo. No eres entonces libre por estar en un lugar, porque alguien te toque, porque alguien entonces traiga una palabra sobre ti. Desde luego, hay palabras inspiradas por Dios que nos recuerdan o que nos dan a conocer verdades como estas. Pero tú no eres libre por el poder de mi palabra, tú eres libre por la obra del Espíritu Santo, el cual desde el inicio de la iglesia está haciendo tal cosa. Ahora, cuando nosotros miramos que Jesús vino para que nosotros vivamos entonces en libertad, pensemos en qué áreas nosotros requerimos entonces vivir en esa libertad. Según dice Romanos capítulo 8, versículo número 2, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, nosotros somos libres del pecado y de la ley del pecado. En otras palabras, nosotros que estábamos en otro tiempo sujetos a hábitos pecaminosos, ahora podemos declararnos libres en Cristo Jesús. Podemos batallar contra el pecado, podemos batallar contra las cosas que no están bien. Sí, pero lo hacemos no como dominados por eso, sino como confiados en que en Cristo nosotros hemos sido libertados del pecado que originalmente nos asediaba. Porque lo que dice la Escritura, que por el pecado de uno, hablando de Adán, todos fuimos condenados, pero también como Cristo fue a la cruz del Calvario, entonces por la redención de esa persona, por la obra de Cristo, por la gracia del Señor, todos también hemos sido perdonados. Perdonados por medio de Cristo. Cuando tú y yo formamos parte de su iglesia, de su familia, necesitamos disfrutar plenamente de la libertad del pecado. Él no tiene ya que enseñorearse de nosotros. Pero también dice de la ley del pecado. Porque lo que condena a una persona no son sus actos, sino la ley que ha quebrantado. Pero si Cristo llevó esa ley por nosotros y si Cristo implantó en nosotros una nueva ley, entonces esa ley ya no nos condena. Por eso es que la Escritura coherentemente nos enseña y nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. No porque no pequemos, no porque no fallemos,
sino porque ahora Dios no te mira a través de tus actos, sino que te mira a través de la obra de Cristo Jesús. Ahora, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Dice la Escritura. No, en ninguna manera. No es una licencia para nosotros pecar, es simplemente la libertad de saber que aunque fallamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Que si cometemos algún pecado, entonces ya el Señor ha pagado por nuestra libertad, y que si nos acercamos al trono de la gracia del Señor, encontraremos en Él el más oportuno socorro. No vivimos en condenación. Hay personas que por sus actos pasados pueden ahora mismo estar viviendo en condenación, y hoy te digo, sé libre. Vive la libertad y permite que ella transforme tu pensamiento y transforme también tu vida. De tal manera que ya no seas como perseguido por algo, perseguido por alguien, sino libre en Cristo Jesús. Pero no solamente es que somos liberados del pecado pasado, sino que nosotros somos libres para no seguir pecando. En otras palabras, tú tienes el derecho dado por Jesucristo de hacerle frente a aquellas cosas que no están bien, sabiendo que tienes la libertad de no ir tras esas cosas, porque ahora el Espíritu del Señor está en ti. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice y hace la diferencia entre las obras de la carne, las obras que hacíamos antes de conocer a Dios, pero las obras que ahora hacemos, fruto del Espíritu que está en nosotros. Eso puedes leerlo en Gálatas capítulo 5, los versículos desde el 20 hasta el 22. No tenemos que ser atrapados, no tenemos que ser oprimidos para seguir comportándonos como si Cristo no estuviera en nosotros. Por un lado, entonces, no debemos andar en ansiedades, culpas y temores de las cosas que pasaron, pero tampoco debemos ir entonces desenfrenados, restándole entonces importancia a lo que Cristo hizo y dejándonos nuevamente atrapar por aquellas cosas que no están bien. No hemos sido llamados a libertad para usar nuestra libertad y volver entonces a incluirnos o volver a quedar esclavizados de algo. ¿Somos libres para hacer cualquier cosa en Cristo? Sí, pero ¿usaremos nuestra libertad para volver a pecar? No, porque no tendría sentido. Porque no tendría lógica que nosotros, una vez siendo libres, entonces ahora de manera voluntaria volvamos a quedar atrapados en las mismas cosas que antes nos afectaban. Por eso la Escritura en Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. En otras palabras, Él vino para ocupar nuestro lugar en eso, quitar nuestros pecados y decirnos: ustedes pueden vivir lejos de eso porque yo, siendo o habiéndome hecho como uno de ustedes, también viví sin pecar. En ese caso es la libertad. Lo que resalta allí es saber cómo hacer uso de la libertad con la que el Señor me ha hecho libre. Mira lo segundo que quiero mencionar en relación a libertades para nosotros: de la muerte. Hemos sido liberados de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice: y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Muchas personas viven prisioneras del miedo a la muerte. El temor es contrario al obrar de Dios. Por eso Juan decía que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor es una condición, es una situación en la que hemos quedado atrapados producto del pecado que a través de nuestros primeros padres, hablando de Adán y Eva, nosotros entonces obtuvimos. Quedamos atrapados en ese temor
o en vivir una vida de temor, producto de aquello. ¿Recuerdan a aquel momento en el que Dios está buscando a Adán allí en el huerto, pero ya él ha comido del fruto de lo prohibido junto con su esposa? Y una de las frases de Adán cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Dijo, tuve miedo y me escondí. El miedo es el resultado de vivir de espaldas a Dios. Pero Cristo vino a reconciliar nuestra vida con Dios. Hay personas que enseñan que el miedo es algo natural, que el miedo es humano. Pero cuando buscamos el diseño original de Dios, el miedo entró al ser humano no para bien, sino para mal. Dios no desea que nosotros vivamos en temor. Y uno de los temores que puede agobiar la vida de una persona es el miedo a la muerte. Pero cuando leemos en hebreo que él dice que Jesús vino a librar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud, lo que nos está diciendo es, nosotros ya no tenemos que ir por la vida sintiéndonos aterrados y atemorizados por la muerte. Eso nos permite vivir en mayor libertad. Hay personas que tienen miedo a morirse, aún tienen miedo a cosas en esta área que nunca sucederán. Por eso, cuando una persona siente cierto malestar, inmediatamente experimenta temor. Cuando una persona se siente amenazada ante una determinada situación, experimenta entonces temor. ¿De dónde viene el temor? Es el miedo a la muerte. Pero Jesús vino para que ya nosotros no temamos a la muerte y que no vivamos la vida de esa forma, que podamos vivir en libertad. ¿Y cómo hacer tal cosa? Pregúntate. ¿Cómo podemos hacer tal cosa? Lo contrario entonces al temor es la fe, es la confianza. Pero también es el amor. Dice, el que teme es quien no ha sido perfeccionado en el amor. Eso lo que significa, en otras palabras, es, mientras confiamos en Dios y en su amor, el temor tiene que irse. Pero si entonces lo que experimentamos es temor en nuestra vida, necesitamos preguntarnos dónde está colocada nuestra confianza. No como un asunto amenazante de Dios, tienes que creer en Dios, tienes que confiar en Él. No, sino un asunto reflexivo, preguntarnos. La fe nos sirve para temer y nos sirve para confiar. Nos sirve para creer en Dios y nos sirve para creer en Satanás. ¿Sabes quién es el que usa esa herramienta del temor más frecuentemente? Es tu enemigo, es Satanás. Él quiere que no disfrutes de la vida, sino que vivas atemorizado constantemente. En especial, te atemoriza para que desconfíes de la palabra y de las promesas de Dios, para que desconfíes del nuevo pacto que Dios ha hecho contigo. Por eso dice la Escritura que Satanás vino el enemigo vino para tres cosas: hurtar, matar y destruir. Él no desea nuestro bien. Y Él es la contraparte. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. Entonces, si nosotros queremos experimentar la vida, disfrutar con la familia, disfrutar con nuestros amigos, disfrutar con nuestros hermanos, disfrutar del propósito que Dios ha plantado en nuestros corazones, no podemos hacerle el juego al enemigo, porque sabemos que Él viene entonces para destruir nuestra vida. Y una de las formas de hacerlo es a través del temor. Él quiere que nos paralice el miedo. Él quiere que no iniciemos cosas porque probablemente no resulten bien. Y de esa manera tratará de apartarte del propósito que Dios tiene para ti.
Y parte de ese propósito que Dios tiene para ti es lo que el mismo Jesús ha dicho. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es como decir, les he dado vida para que la disfruten ampliamente. No para que vivan atrincherados producto del miedo. Y en la carta a los Hebreos me llama la atención que dice que y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud. No solamente es que estaban esclavizados, es que estaban sometidos. Están sometidos, es como resignados. Porque yo puedo estar atrapado y luchando, pero otra cosa es cuando bajo los brazos y digo, no, creo que esta es la vida que me tocó vivir. Y hay personas que están siendo o viviendo sus vidas sometidos al miedo a la muerte. Pero hoy te pido y te digo, levanta tu mirada, levanta tu vida, levanta tus expectativas, reafirma tu fe, llénate de la confianza de saber que si Dios está contigo y si Dios te ama, tu vida es eterna. Y si tu vida es eterna, nadie podrá separarte de ella. Porque si alguien no pudo comprar para ti esa libertad, sino solo Cristo, entonces nadie puede pagar tu condenación, solo Cristo. Mira otra de las libertades de Satanás. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente, dice, para destruir las obras del diablo. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hay una batalla que puede darse en medio de la vida. Hay batallas que nosotros libramos, pero nosotros debemos permanecer firmes, como dice la Escritura, hacer resistencia al diablo. Él nos tentará. Si lo hizo con el propio Jesús, ¿no lo hará también con nosotros? Desde luego. Pero ya tú no estás sometido a su dominio. Por cierto, Satanás no es creador, es criatura, fue creado. Y muchas de las cosas que Él ofrece no son de Él. Son cosas que ofrece para engañar. Pero nosotros somos libres del poder que Él ejercía. Como dice un escritor, Satanás se convirtió en el padrastro de la humanidad, porque es el padre, dice la Escritura, de la mentira y de los hijos de ira. Pero Jesús, con su obrar, vino para trasladarnos de ese reino oscuro, de incertidumbre, de ansiedades, de preocupaciones, de tensiones, de engaños, de corrupción, de intrigas, de celos desmedidos, trasladarnos al reino del amado Hijo de Dios, para que disfrutes la vida. Y eso tiene que ver con la transformación de nuestras vidas. Lo cuarto, otra de las libertades de las que nosotros podemos disfrutar. Somos libres de la ley y de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por principios de este mundo. Cuando hablamos de que ya no somos esclavos de la ley, ni de la maldición de la ley, entonces eso debe llevarnos a pensar, ¿por qué es entonces que tengo que vivir la vida como si es la ley la que determina, hablando de la ley mosaica, si es la ley la que determina mi accionar y mi obrar?
como si Dios me mirara a través de la ley. Si Dios me mira a través de la ley, estoy perdido, porque no hay justo ni aún uno. Cristo vino para cumplirla por nosotros y que nosotros podamos entonces disfrutar de la libertad. Y si ya no estamos sujetos a esa ley, sino que ahora hay una nueva ley plantada en nuestros corazones, una ley que ya no ha sido escrita en piedra, sino que es una ley que ha sido escrita en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, entonces ya no tenemos que vivir atemorizados por lo que la ley dice, sino afianzados y confiados en lo que la gracia ha determinado para nosotros. Dios te mira si estás en Cristo a través de su Hijo y de lo que Él hizo por ti. Pero entonces, si hemos quedado libres de la ley, dice el apóstol Pablo, entonces también quedamos libres de la maldición de la ley. Hay personas que hoy están viviendo en desconfianzas, personas que hablan de maldiciones generacionales, lo que hicieron nuestros antepasados y cómo entonces eso afecta a nuestra vida. Pero tengo una noticia para ti y predico la palabra del Señor y la gracia de Cristo, porque fue pagada con un precio alto, su propia vida. Ya no hay para ti y para mí maldición. Nosotros no estamos en maldición, porque la Escritura dice que hubo uno que se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que muere, que es asesinado en un madero. Y hubo uno que llevó esa maldición para que nosotros vivamos en bendición. Dice la Escritura que Él entonces se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos, que Él fue enfermo y llevó nuestras enfermedades para que nosotros fuésemos sanados, que Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos vivir en gracia. Entonces, si nosotros confiamos en eso, también tenemos que confiar que hubo uno que se hizo maldición, no para que sigamos viviendo como maldecidos por Dios, sino que hubo alguien que se hizo maldición para que nosotros vivamos en bendición. Y no importa qué hayan hecho nuestros abuelos, nuestros antepasados, no importa qué hayan hecho. Lo que la Biblia afirma es que lo que ellos hicieron no tiene poder sobre ti. Pero lo que Cristo hizo, eso sí tiene poder sobre los hijos y las hijas de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque necesitamos vivir la vida en libertad. Cuando algo no nos sale bien, no necesitamos estar mirando hacia atrás a ver si es que hubo algo que alguien hizo que me marcó y que entonces ahora nosotros tenemos que pagar. Eso era en la ley, donde los padres se comían las naranjas o los limones y a los hijos le daba la dentera. Pero en Cristo Jesús hay un nuevo pacto. No importa lo que alguien haya hecho en el pasado, incluso no importa si lo hizo en tu nombre, porque hay un nombre que es superior al tuyo y que hay un nombre que es superior al de él. Es el nombre que es reconocido en el reino de los cielos, es nombre sobre todo nombre, y ese nombre es Cristo Jesús. Por eso no hay que vivir atrapado en eso. Hay personas que si sus padres, por ejemplo, o alguno de sus padres tuvo algún tipo de enfermedad, sienten que entonces ellos son los herederos de esa enfermedad. Y a lo mejor no la padecen, a lo mejor no es que tengan síntomas, pero dentro de sí creen que es una herencia que han recibido. Pero este día yo quiero afirmar para ti esto: la herencia que te ha sido entregada no es la de tus padres naturales, sino la de tu Padre Celestial. Puedes vivir de acuerdo a eso. No tienes que terminar como terminaron algunas personas en el pasado si es que no decidieron transitar la vida de Cristo. Porque si alguien no puede salvarte, alguien no puede condenarte. Porque de la misma manera que no puedes llegar a ser hijo de Dios por la obra de alguien que no sea Cristo,
tampoco eres rechazado del reino de los cielos para vivir en maldición por la obra de alguien más. Eso no es posible. Por lo menos no es lo que la palabra eterna de Dios nos enseña. Por eso hoy quiero animarte a leer una vez más estas frases del profeta Isaías, esas citadas por Jesús, y recordar que cuando Él dijo, hoy se cumple esa palabra sobre nosotros o sobre ustedes, lo que estaba diciendo es, lo que he venido a hacer es esto, y lo haré en el corazón de cada persona que decida creer y confiar. Y si tú lo has hecho, créeme, eres libre. Eres libre. No tienes que ir a un lugar para que te hagan liberación. No tienes que ir para que alguien te libere. Cree en el Señor Jesús y la libertad de Cristo estará sobre ti. Diferente que necesitamos luego conocer de qué se trata esa libertad. Y ahí sí ayudan muchas personas a enseñarnos cómo vivir en esa libertad. Pero nadie puede darte la libertad que solo Cristo ha pagado. ¿Qué ocurrirá? Nuestra vida entonces será transformada. Cierro este día, este tiempo de reflexión, aún preguntándote, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Crees en el Señor Jesús? Si aún no lo has hecho este mismo momento, en este mismo instante, yo te animo a que simplemente levantes una oración al cielo y le digas, Padre, reconozco que Jesucristo es tu Hijo, reconozco que Él murió y resucitó, y le reconozco que es el enviado tuyo para salvarme. Y hoy te pido que me perdones por haber vivido de espaldas a ti. Pero a partir de hoy quiero conocerte más y ser parte de tu familia. Hay quienes creen que la salvación o a la salvación no se tiene acceso tan fácil. Pero mi Biblia dice que es así. Si has hecho esta oración, reconócete como un hijo o una hija de Dios. Pero si es que ya lo has hecho antes, pregúntate, ¿vivo en libertad? Internamente, ¿vivo en libertad? Y aún en lo externo, en mi comportamiento, ¿vivo en libertad? ¿Vivo sintiéndome libre de la ley? De esa ley que condena, de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, en lugar de vivir en la libertad de cuántas cosas puedo hacer en Cristo ahora que estoy en Él. Pregúntate, ¿con qué frecuencia te encuentras más bien expresando frases negativas en lugar de viviendo en la vida de luz, la vida abundante que a través de Cristo tu Padre te ha entregado? Querido hermano, querida hermana, querida iglesia, así como nadie fue a la cruz por ti excepto Jesucristo, nadie puede robarte la libertad que Dios te ha dado. Nadie puede cuestionarla. Tú puedes cederla, pero nadie puede tomarla. Por eso, hoy te animo a que en reflexión le digas, Señor, quiero que mi vida sea transformada por medio de tu Espíritu. Tomaré un momento para orar al Señor. Padre, quiero darte gracias en esta nueva oportunidad que hemos tenido de escuchar de tu palabra. Creo, Señor, que ella
traerá luz a nuestra mente, a nuestro corazón, pero también ha sido enviada con un propósito de tu parte para nosotros. Te agradezco, Señor, por tu verdad, te agradezco por tus bondades, por tu favor, por tu gracia, por el amor tan maravilloso con el que nos amas. Pero hoy, Señor, pedimos por cada persona que hoy está reunido en torno a esta actividad. Pido, Señor, por cada uno de sus familiares y oro, Señor, en este tiempo pidiéndote que bendigas sus vidas. Tú nos conoces bien, Señor. Ayúdanos para vivir en libertad. Ayúdanos para disfrutar de la maravillosa vida que tú has comprado, Jesús, para nosotros. Ayúdanos para que podamos transitar de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a criterios humanos. Ayúdanos, oh Señor, para disfrutar de esa maravillosa salvación que a través de Jesucristo hemos recibido. Si alguien hoy, Señor, ha tomado la decisión por ti, quiero pedirte, Señor, que puedas traer a su vida, traer a su corazón, traer a su mente verdades eternas que le guíen. Pero gracias aún por poner a tu Espíritu Santo dentro de él. Porque creo, Señor, que así sucede. Padre, gracias porque creemos que hay autoridad que tú pones a nuestra disposición, que el poder tuyo obra en nuestro favor y por eso queremos darte gracias, pero también pedirte, Señor, que si alguna persona está atravesando un tiempo de necesidad, un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba, pueda, oh Dios, experimentar la fortaleza que viene de ti. Que aún, Señor, si alguno está viviendo un tiempo de opresión por alguna situación, que tu libertad venga sobre su vida, oh Dios. Aún te pido, Padre, por los que están enfermos. Creo que tienes la autoridad y el poder de intervenir, porque hemos sido sanados por tus heridas. Ayúdanos para que nuestra fe se mantenga firme y que podamos confiar plena y absolutamente en ti. Y que los días que vienen, Señor, estén marcados por una absoluta confianza en ti. Que aunque atravesemos situaciones retadoras para nosotros, nuestra vida esté anclada en tus promesas y seguro de que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén y amén. Un abrazo, querida iglesia, que Dios les bendiga enormemente, que los días que vienen puedan ser disfrutados por ustedes. Estemos orando los unos por los otros constantemente y a la iglesia Las Buenas Nuevas de Cabudare estén pendientes siempre por las redes porque seguimos en contacto, seguimos en comunicación. Que Dios les bendiga.